Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Abierta Filosofía de la Biología. Este es un espacio organizado en conjunto por el Instituto de Filosofía y el Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Esta cátedra busca ser un espacio de formación para los estudiantes de ambos institutos y además busca ser una ventana para que el público general se nutra de las dinámicas de la Universidad de Antioquia. Les recordamos además que este es un curso introductorio a la filosofía de la biología, abierto a la comunidad y no un ciclo de conferencias sobre avances en filosofía de la biología. Antes de empezar, le agradecemos al equipo de UDARROBA y a la comunicadora del Instituto de Filosofía, Laura Echandía, por su colaboración para organizar y proyectar estas charlas. Como ustedes saben, los que nos han estado siguiendo a lo largo de estas semanas, la Cátedra Abierta Filosofía de la Biología se llevará a cabo todos los lunes que no sean festivos a las 2 de la tarde y excepcionalmente 2 martes, el 8 y el 15 de junio, que aclaro, precisamente son las dos semanas que siguen. Es decir, que tendremos reuniones o presentaciones el próximo 8, que la hará la profesora Cristina López Gallego, que está aquí con nosotros, y el 15 de junio, que será una charla presentada por el profesor Jorge Antonio Mejía, director del Instituto de Filosofía. Entonces, a los interesados en conocer la programación, los temas y las fechas precisas de cada charla, los invitamos a visitar la página del Instituto de Filosofía, filosofia.uda.edu.co. Allí podrán encontrar toda la información relacionada con este evento. Antes de presentar la charla de hoy a nuestros invitados, debo dar la palabra a la profesora Cristina, que nos va a leer el comunicado que tenemos los profesores de este curso ante la situación crítica de Colombia. Cristina. Gracias, Santiago. Bienvenidos a todos y todas. Gracias por estar acá. La Cátedra Abierta Filosofía de la Biología continúa desarrollándose en el contexto del paro nacional en Colombia. Por tratarse de un programa de extensión de la Universidad de Antioquia con difusión internacional y por tener una agenda definida que incluye la participación de ponentes invitados externos a la universidad, la Cátedra Abierta seguirá realizando y transmitiendo sus conferencias semanales. Sin embargo, cabe señalar que nosotros, el equipo docente encargado, no somos indiferentes a la protesta social pacífica del pueblo colombiano que ejerce y reclama legítimamente sus derechos constitucionales. Repudiamos enfáticamente la violación a los derechos humanos y los excesos desproporcionados de los agentes de la fuerza pública contra la vida e integridad de ciudadanos, especialmente de jóvenes estudiantes, así como la negligencia del Estado para investigar y castigar esas violaciones. Repudiamos también los actos violentos de infiltrados en las marchas pacíficas y todos los tipos de violencia. Creemos que las razones detrás de estas protestas sociales son legítimas. Rechazamos la estigmatización de la movilización ciudadana como mecanismo de participación y solicitamos al gobierno colombiano la sustitución de mecanismos de represión por formas democráticas de discusión y consenso políticos, las cuales permitan superar la crisis de orden público y atender los problemas estructurales, sociales, ambientales, económicos, políticos, sanitarios y educativos que motivan los reclamos de la ciudadanía en nuestro país. Hasta acá nuestro comunicado. Gracias, Cris. Entonces, continúo con la presentación de la charla de hoy. El día de hoy tenemos 2 charlas sobre el problema de los niveles de selección en filosofía de la biología. Una de las charlas la dictará el profesor Víctor Hernández Marroquín de la Universidad Nacional Autónoma de México, y otra la dictará el profesor Camilo Ramírez del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Víctor es biólogo y magíster en Ciencias Biológicas por la UNAM, y en esta misma institución cursa un doctorado en Filosofía de la Ciencia. Por su parte, Camilo estudió agronomía en la Universidad Nacional de Colombia, luego realizó un máster en biotecnología en esta misma universidad y finalmente hizo su doctorado en patología vegetal en la Universidad de Auburn.
Además, contamos con la compañía de la profesora Cristina López Gallego, el profesor Dubian Cañas y quien les habla, Santiago Arango, quienes los acompañaremos en la sección de discusión y preguntas. Para esa sección, la de discusión y preguntas, les recordamos que todos los que nos estén viendo a través del Facebook Live del Instituto de Biología pueden hacer su pregunta en la caja de comentarios, en la parte de abajo del video, y los que nos están viendo a través de Zoom, hagan sus preguntas, por favor, en el cuadro que se llama preguntas y respuestas. Les rogamos no hacer sus preguntas en el chat porque ahí se nos pueden perder. Damos pues inicio a la charla. Víctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Te doy la palabra. Muchas gracias, Santiago. Agradezco de nuevo a ustedes, los organizadores de esta cátedra abierta, por la invitación. Esta es la segunda sesión en la que participo. Y me gustaría comenzar diciendo que tampoco soy indiferente a la situación en Colombia y que, si me permiten, me suscribo completamente al comunicado que ustedes expresan desde esta hermandad y solidaridad latinoamericana. Dicho esto, entonces puedo comenzar pues la parte de la presentación que me toca, que es precisamente el tema de niveles de selección. La primera parte corresponderá después al profesor Camilo Ramírez continuar. Nosotros planeamos distribuirnos, digamos que los temas de esta sesión, para que a mí me tocara la carga un poco más filosófica de este tema y que él pudiera ofrecerles algún comentario que tuviera que ver más con los modelos biológicos. Ya verán que es un tema que tiene definitivamente muchas aristas, mucha riqueza conceptual, de modelos, muchas cosas que platicar. Entonces, esta primera, digamos, información tiene que ver precisamente con eso. Esta primera parte me toca a mí. Y en esta sección, entonces, los temas estarán divididos en 4 grandes tópicos. Veremos preguntas básicas que se han quedado planteadas desde discusiones previas que tienen que ver con la teoría de la evolución por selección natural y cómo eso nos puede llevar a este tema de niveles de selección. Luego, convendrá que nos volvamos a preguntar qué es la selección natural para entender de qué estamos hablando cuando hablamos que puede operar a diferentes niveles. Luego, tomaremos como eje esta perspectiva teórica, que es conocida como la perspectiva del replicador, y también de otro elemento llamado el interactor. Pero ya veremos que tanto en la lectura base de Diegues, en el capítulo que toca niveles de selección, está abordada precisamente con este eje central, pero también muchas de las discusiones que se han dado a respecto de niveles tocan este tema, tanto para suscribir algunos elementos como para criticarlos o refutarlos. Finalmente, me permitiré, digamos, hacer el ejercicio filosófico con ustedes de mostrar algunas complicaciones conceptuales que existen en esta temática de los niveles de selección y por qué no es tan fácil establecer a qué nivel ocurre la selección natural, establecer si realmente está ocurriendo selección natural en esos diferentes niveles o incluso si es válido hablar de niveles en la biología. No nos adentraremos demasiado, sino que seleccionaré algunos elementos que podamos, en los que podamos profundizar, y eso servirá pues simplemente como para dejar la muestra de que hay mucha riqueza en la discusión de este tema. Bien, entonces podemos pues comenzar preguntándonos esta cuestión que tiene que ver con selección natural directamente. De la pregunta básica, la pregunta general es sobre qué entidades o niveles biológicos
ocurre la selección natural y podemos irla contestando, pero también profundizando. Por ejemplo, podríamos hacer una pregunta relacionada. Si nosotros damos por hecho que la selección natural es un proceso que deja algún tipo de huella en las entidades biológicas sobre las que opera, entonces, ¿qué entidades biológicas son las que tienen esa huella? Podemos pensar de la manera más directa que un resultado muy visible, muy aceptado de la selección natural son las adaptaciones. Entonces, eh, ¿será que podemos hacer esa pregunta de ahí donde haya adaptaciones, sabemos que entonces en ese nivel opera la selección natural? Esta es una pregunta relacionada, pero no hay que dejar de lado una respuesta que ya se ha dado. La teoría, tal como la vimos al principio, es decir, aquella que fue puesta de manera formal por Darwin, desarrollada también por Alfred Russel Wallace, en un principio fue pensada para individuos. Se declaraba que son los individuos que tienen variaciones benéficas, los que tienen más probabilidades de sobrevivir o de reproducirse. Por supuesto, dando por hecho que esas variaciones, bueno, tienen que ver con los rasgos, las diferencias en los rasgos, y cuando hablamos de que son benéficas, por supuesto que es relativo a un cierto entorno, a un cierto contexto ambiental. Pero siendo así, entonces es muy inmediato poder decir que que lo que se selecciona son los individuos. Pero a, digamos que esa no es la única respuesta que se ha dado a la pregunta de sobre qué entidades a niveles biológicos actúa la selección natural, porque ya veremos más adelante, bueno, el profesor Camilo estará encargado de mostrarles un poco más al respecto de modelos y discusiones, que se ha propuesto que la selección natural podría estar actuando sobre no solo individuos, sino genes, genomas, células, pasando de individuos, grupos de individuos, especies o incluso clados. Así es que, digamos, esta pregunta generadora es la que nos lleva precisamente a las discusiones en que les presentaré ahora. Una buena manera de comenzar es precisamente volver a preguntarnos, bueno, no solo qué es la selección natural, sino qué necesita la selección para ocurrir. Digamos que si nosotros estamos buscando en qué nivel puede estar actuando la selección natural, una buena manera de buscarlo sería saber si en ese nivel existen los requisitos indispensables para que haya selección natural. Bueno, ¿qué estaríamos buscando entonces? En una formulación de un biólogo, filósofo también de la biología, Richard Lewontin, él plantea tres principios que sirven como suficientes y necesarios para que exista selección natural: el de la variación, el de la herencia y el de la adecuación o reproducción diferencial. La podemos entender. Recordemos que adecuación es una de las formas de traducir el término fitness y que tiene muchas definiciones también, pero que en, digamos, una de las conceptualizaciones más generales se puede referir precisamente a cuál es el éxito reproductivo de un grupo de individuos en una población de individuos. Es decir, si hay algunos que se reproducen más que otros, por ello lo de reproducción diferencial. Estos distintos principios los podemos extender, desarrollar de la siguiente manera, ¿no? La idea es que dada una población de entidades biológicas, debe haber variación, o sea, diferencias en los rasgos entre los miembros de esa población. También, dada esa población, esas diferencias, las variantes, deben ser en parte heredables, de tal manera que la progenie se parezca a sus padres, ¿no? Que los organismos que están emparentados sean más similares entre ellos que con los que no están emparentados. Y el tercer principio, pues, nos plantearía que esas distintas variantes, pensemos individuos que tienen rasgos variantes, deben dejar una diferente cantidad de progenie. Esto, bueno, precisamente se adecua al término de fitness. Entonces, con esas tres condiciones, lo que Lewontin propone es que nosotros pensemos en esas tres como condiciones con las cuales
ocurre selección natural de manera suficiente y necesaria. Y entonces aquí podemos comenzar a preguntarnos, bueno, ¿en qué niveles de la biología es que hay entidades que varían, que heredan en parte esas variaciones y que debido a que existen esas variaciones heredables, dejan diferente cantidad de progenie? Uno pensaría, bueno, por supuesto que los individuos, organismos, pensemos como eh, seres humanos, búfalos, eh, arces, hongos, bacterias, pueden cumplir con estas tres condiciones. Poblaciones de ellos pueden cumplir con estas tres poblaciones. Pero eh, la, digamos, en el momento en el que nosotros comenzamos a pensar en niveles distintos más allá de organismos, es cuando entonces vale la pena eh, adentrarnos un poco más en esta pregunta para ver si en ese nivel existen estos principios. Hay un acercamiento un poco distinto a la búsqueda de niveles de selección, que es uno que, digamos, originalmente fue planteado por Richard Dawkins. Bueno, se puede pensar en él como el que establece esa perspectiva, pero ha sido discutida por muchos autores, entre ellos Elizabeth Lloyd, en varios artículos. Ella nos invita a pensar que para que nosotros podamos definir o determinar a qué niveles ocurre la selección natural, entonces es conveniente también hacernos estas preguntas, que si fijan, tienen un espíritu un poco diferente a las condiciones que acabamos de ver del Lewontin, pero que también nos meten en la discusión de si puede ocurrir selección natural a un cierto nivel. La primera pregunta tendría que ser la entidad involucrada sobre la que estamos pensando que ocurre selección natural. Es un interactor. Un interactor es un término que proviene precisamente de esta perspectiva. La podemos entender así. Es la interacción que los rasgos de esa entidad tienen con el entorno, ¿no? Y entonces la interacción que esos rasgos tienen con el entorno determinan el éxito en supervivencia y reproducción, lo determinan parcialmente al menos, es decir, para que nosotros podamos pensar que existe esta entidad que llamamos interactor, eh, debemos definirlo como algo que pueda interactuar con el entorno de tal manera que esa interacción determine éxito en supervivencia y reproducción. Podríamos preguntarnos también si esa entidad en la que estamos buscando señales de selección es un replicador. Ahora, más adelante veremos otras definiciones, pero podemos entenderla en un principio así. Se trata de una entidad cuya estructura se mantiene después de replicarse, es decir, la idea no es solo que se replique, sino también que mantenga una cierta identidad. Podríamos pensar también en si la entidad a la que estamos señalando como un objeto de la selección posee adaptaciones, ¿no? Es decir, tiene precisamente rasgos que se han preservado por selección natural. Eh, Adaptaciones también la podemos definir de varias maneras, pero una de las más aceptadas es precisamente esta, un producto de selección natural operando históricamente sobre esas entidades. Entonces, si nosotros vemos alguno de los rasgos que nos podrían parecer tan exóticos en animales o plantas, pero que encontramos que le otorgan grandes beneficios a esos individuos en los ambientes en los que viven, pensamos en adaptaciones, suponemos que se han preservado precisamente a lo largo de las generaciones por selección natural y entonces pensamos en qué nivel podemos encontrar adaptaciones. Finalmente, nos podríamos hacer esta cuarta pregunta. ¿Es beneficiaria esa entidad a largo plazo de la evolución por selección o solo beneficiaria temporalmente? Es decir, si nosotros buscamos alguna entidad en un cierto nivel biológico, eh, podemos encontrar huellas de esos procesos de selección en ella de manera persistente, o los posibles beneficios que tenga de la selección, del proceso de adaptación, tal vez solo la tocan temporalmente, pero realmente no persisten. Vamos a ver más adelante cómo eh, hacemos más concretos estos ejemplos o por lo pronto las respuestas a estas preguntas.
Para ello podemos entonces, podemos tratar de aplicar estas preguntas en dos ejemplos. Pensemos, por ejemplo, en células bacterianas, ¿no? Las células bacterianas pensamos que interactúan con el ambiente. Sí, ciertas diferencias en los rasgos que tienen determinan parcialmente al menos su éxito reproductivo. Podríamos decir que sí, claro. Los podemos ver como replicadores porque su estructura se mantiene a grandes rasgos luego de replicarse. Pues podemos decir que sí, cuando vemos una bacteria duplicarse, es muy similar a, a la bacteria madre. Podemos pensar en si acaso tiene adaptaciones, ¿no? Rasgos que en su ambiente le benefician, en supervivencia y adaptación, podríamos decir que sí. Sin embargo, pensamos si acaso es beneficiaria a largo plazo de evolución por selección natural o solo temporalmente. Bueno, eso depende de cómo consideremos si que una población bacteriana persiste en el tiempo. Podríamos decir que es beneficiaria temporalmente porque cada célula individual puede persistir o no, pero la población tal vez no persiste indefinidamente. Sin embargo, ¿qué tal que nos asomamos a el material genético? Ese tiene cierta información que persiste en el tiempo de una manera, digamos, muy incontestable. Nosotros podemos buscar, por ejemplo, homologías profundas, es decir, secuencias similares que pensamos que tienen un origen común entre grupos muy distintos de organismos y podríamos pensar en ellas como rasgos que se han mantenido por selección natural a lo largo de millones de años. Pero quizá no sean las células individuales las beneficiarias, sino más bien el material genético. ¿Qué tal que pensamos entonces en material genético precisamente como una entidad a la que le podemos aplicar estas preguntas? Aquí vamos, entonces, ¿será que puede ser un interactor? ¿Interactúa directamente con el entorno? Esa es más difícil de contestar, ¿no? Es más difícil dar una respuesta categórica como para que digamos que sí o que no. Se podría argumentar que puesto que está en contacto con el ambiente molecular, con el metabolismo interno de una célula y todas las entidades moleculares dentro de ella, se podría decir que sí, pero para muchos la definición de ambiente no incluye necesariamente todas las entidades moleculares dentro de una célula. Interactúa con el entorno fuera de la célula, entonces podríamos decir que no, porque siempre esa interacción, o bueno, la potencial influencia que el ambiente pueda tener sobre la expresión génica, el marcaje cromatínico, la epigenética, pues siempre está mediada por otras entidades, entonces no podríamos decir quizá que hay rasgos propios de las secuencias de DNA que interactúen con el entorno. Sin embargo, si nos preguntamos si es replicadora, pues casi que podemos dar un categórico sí, su estructura se mantiene después de replicarse. Puede tener algunas variaciones, por supuesto, pero bajo el entendido de este concepto de replicador, lo importante es que sea lo más parecido posible a la entidad que la genera. Tiene algunos rasgos que le benefician en supervivencia y adaptación. Si nosotros entendemos las secuencias, por ejemplo, la información contenida en esas secuencias como rasgos, pues podríamos asignarles algún valor adaptativo. Y podríamos entonces, como hacíamos, como hacíamos la pregunta con las células bacterianas, ¿será que es que el material genético, las secuencias de DNA son beneficiarias a largo plazo de la evolución por selección natural? Aquí también se antoja un categórico sí. Es decir, si nosotros entendemos secuencias como rasgos adaptativos, vemos que han persistido en el tiempo a lo largo de generaciones y generaciones. Esto solamente, digamos, estos dos ejemplos son solamente para abrir boca en esta discusión, pero me gustaría que nos adentráramos un poco más en esta perspectiva teórica
de replicadores e interactores, que como les decía originalmente fue, digamos, es una discusión establecida por Richard Dawkins, biólogo evolutivo británico, que es uno de sus libros más famosos, ¿no? Tanto dentro como fuera de la academia. El gen egoísta se le ha traducido, The Selfish Gene. Eh, en él plantea precisamente esta idea de que las entidades que nosotros debemos pensar que son aquellas sobre las que actúa la selección natural son los replicadores. Y él define replicador de la siguiente manera, ¿no? Una entidad biológica que interactúa con el mundo de tal manera que se crean copias de ella misma. Esta propuesta de Dawkins fue retomada por varios filósofos, particularmente, bueno, digamos que uno de los primeros en dialogar con la propuesta de Dawkins fue David Hull, que propone que un replicador lo podemos ver también como una entidad que pasa su estructura directamente cuando se replica. Entonces, nosotros nos planteamos que existen estas entidades que parecen cumplir con estas condiciones que ponía Lewontin originalmente, ¿no? Se copian a ellas mismas y pueden mantener un cierto nivel de identidad. Entonces, cuando nosotros encontramos que hay rasgos en esos replicadores que son más benéficos en un cierto ambiente, pues casi que podemos concluir que aquellos replicadores, aquellos linajes de replicadores que tengan rasgos más benéficos serán los que terminen por reproducirse más, ¿no? Por replicarse más. Y en un principio, digamos que Dawkins, bueno, propone pues que podemos comenzar conceptualizando a los individuos como replicadores, pero la pregunta es si también otras entidades biológicas, ¿no? Una vez más, en esta pregunta de los niveles de selección, ¿qué otras entidades biológicas podemos ver como replicadores? La versión más extrema de esta perspectiva de replicadores e interactores es el mismo Dawkins quien la plantea, es, digamos, la que lleva al título del mismo libro, El gen egoísta, porque para él los replicadores por antonomasia serán realmente los genes y los individuos que contienen esos genes no son más que vehículos. Así llama él, ese es el término que él usa, aunque Hull luego propone precisamente este segundo término de interactores, ¿no? Los replicadores, por tanto, serían los que mantienen la estructura, se copian a sí mismos y mantienen sus estructuras al copiarse, y los interactores serían los que, eh, bueno, interactúan con el entorno. Pero bajo esta perspectiva, bajo esta versión extrema de la perspectiva, solamente los genes, las secuencias de ADN son entidades objeto de la selección, ¿no? Son sobre las que actúa la selección. Los demás, es decir, desde la célula que contenga a esa secuencia o inclusive el genoma que contenga esa secuencia hasta las poblaciones de individuos o las especies son beneficiarios secundarios de la selección, porque la selección realmente actuaría en los genes y no en individuos, no en organismos. Por supuesto que esta perspectiva ha tenido muchas críticas a lo largo de los años, y a mí me gustaría retomar una que está, bueno, que me parece que está muy claramente expuesta en un libro de Peter Godfrey Smith que se llama Poblaciones darwinianas. Una de las críticas que él hace a esta perspectiva de replicador es que, bueno, dado que requiere un cierto grado de modelaje, es decir, requiere ciertas presuposiciones, hay que preguntarse si esas presuposiciones no tergiversan demasiado la imagen de los organismos biológicos, ¿no? Si no la tergiversan demasiado como para que deje de ser útil. Él nos dice, la perspectiva de replicador realmente se limita a poblaciones asexuales y con alto grado de heredabilidad, porque por definición un replicador es aquello que se copia a sí mismo, entonces solamente tenemos una entidad madre y una entidad hija,
Y si hablamos de copia a sí mismo o que mantiene una cierta estructura, significa que hay muy poco espacio para la variación. Eh, para que se pueda pensar en linajes de replicadores, hay que pensar en un alto grado de heredabilidad. Y esto entra en problemas con el principio de variación. Para que exista selección natural, sabemos que tiene que haber algún grado de variación. Pero si el modelo, la conceptualización de replicadores jala hacia el lado de alta heredabilidad y el principio de variación jala hacia el otro lado, entonces tenemos ahí una confrontación. Eh, por otro lado, podemos tener, digamos que complicaciones empíricas, porque una gran cantidad de biológicas, la reproducción no necesariamente es asexual. Eh, y ni siquiera estamos hablando de que tenga que haber, bueno, una primera complicación es que no se trate de entidades que se copian a sí mismas, ¿no? Sino que a veces se necesitan dos entidades para generar una tercera. Y entonces, ¿cómo podemos hablar ahí de copias de la misma entidad? Em, pero no solo eso, sino también hay muchas, muchos organismos, entidades biológicas que se reproducen, pero aunque sea asexual, pues, aunque sí efectivamente se repliquen a ellas mismas, de todos modos hay un cierto grado de intercambio de material genético y eso complica el escenario eh, de los replicadores. Eh, entonces, Gottfried Smith nos invita a pensar que la perspectiva de replicador se ajusta mucho mejor a más bien un subconjunto de entidades en biología, ¿no? Específicamente los genes y mucho más específicamente los alelos, ¿no? Es decir, variantes de los genes. Eh, pero habría que preguntarse, ¿no? En la vida, o sea, en la vida real, pues en la biología que nosotros vemos, los genes pueden reproducirse, variar y heredar esas variantes por sí solos, de tal manera que nos sirvan, ¿no? Nos sirve pensar en ellos como replicadores. Eh, Podría haber ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, las entidades conocidas como retrotransposones, que son fragmentos em, bueno, genes completos o fragmentos en un genoma que contienen información que es codificada por la célula eh, de tal manera que se producen proteínas que lo que hacen es replicar ese fragmento de genoma e introducirlo en otro lugar del genoma. Entonces ahí nosotros estaremos viendo que casi existe replicación, o sea, hay un fragmento de genoma que es un replicador que ni siquiera tiene que salir al medio ambiente, no tiene que salir de la célula para que cree copias de sí mismo. Bajo cierta perspectiva, quizá los virus también nos podemos ver como estos replicadores, como de información genética que hace copias de sí misma eh, y que entonces en ella supera la selección natural con un categórico sí. O como Dawkins también hizo el ejercicio, podríamos hablar en términos culturales. A él le debemos, de hecho, el término original de memes, que es un análogo a genes y se refiere a objetos, entidades culturales, pueden ser ideas, pueden ser eh, palabras, el diseño de algún objeto que es replicado. eh, digamos que replicado de tal manera que genera copias de sí mismo, ¿no? Extrañamente, el uso que actualmente le damos a la palabra meme se ajusta en algunas cosas a esta conceptualización que hacía Dawkins originalmente, pero bueno, pensemos en que cuando hablamos que un meme se hace viral, pues prácticamente estamos diciendo eso, ¿no? Que sobre él está operando selección natural. Los rasgos que tiene ese meme son tan eh, benéficos en el contexto en el que existe que tiene un éxito reproductivo asombroso, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos que se hace viral. Entonces, eh, digamos que vemos que sí hay casos donde podemos pensar en replicadores, eh, tanto el análogo cultural como el biológico, en el que solo hablemos de material genético o
cierta información genética que es la que se replica y por lo tanto la que es sujeta a selección natural. Pero en la crítica de Gottfried Smith, lo que nos pide es que pensemos que en la mayoría de las poblaciones biológicas, la reproducción, o sea, esta idea de crear nuevos individuos, implica mucha variabilidad, ¿no? El alto grado de heredabilidad no está garantizado y muchas veces hay más de un progenitor para cada individuo. Entonces, la conclusión que él saca es que los replicadores, como los concibe Dawkins, ¿no? En esta versión extrema, los replicadores que varían en adecuación sí son suficientes para evolución por selección natural, ¿no? Porque vemos que, o sea, basta con que haya ese tipo de replicadores para que haya un fenómeno como selección. Ahí tenemos el caso de los memes culturales, pero no son necesarios, ¿no? Puede haber selección natural sin que necesariamente haya estas entidades conceptualizadas como replicadores. Eh, Bien, digamos, esa es una de las, esta argumentación de Gottfried Smith, digamos que recoge una postura grande que se opone a la perspectiva de replicadores, ¿no? A que nosotros tratemos de buscar niveles de selección a partir de la existencia de replicadores o interactores. Pero también, si nosotros entonces buscamos otro marco conceptual a partir del cual buscar niveles de selección, van a surgir más preguntas inevitablemente. Y aquí es donde comienza ese ejercicio filosófico en el que eh, yo sé que, digamos, eh, puede no ser la manera más agradable de plantear las cosas, pero debo advertir, ¿no? O sea, en este ejercicio nos quedaremos con más preguntas que respuestas, pero idealmente eso nos permitirá entender lo complejo que resulta el tema, ¿no? De buscar niveles de selección. Si nosotros acudimos una vez más a las condiciones de Lewontin para buscar niveles de selección, pensamos en el principio de variación, en el de herencia y en el de adecuación, vamos a ver que hay otras preguntas que podemos precisamente hacer, ¿no? Ya pensando en el marco de los niveles. ¿A qué niveles ocurre esta variabilidad heredable, ¿no? Que se supone que es lo que necesita haber para que haya selección natural? ¿A qué niveles entonces ocurriría la reproducción diferencial de entidades? ¿A qué niveles se encuentran las adaptaciones, ¿no? ¿En qué niveles biológicos podemos pensar que hay rasgos tales que podemos llamar adaptaciones? ¿O a qué niveles se encuentran los rasgos que son benéficos en un entorno, ¿no? Aquellos que pensamos que son los que inmediatamente se seleccionan, ¿no? En este proceso. Y vamos a ver que un fenómeno que necesita ser conceptualizado es el de la reproducción, porque hablar de variación heredable en poblaciones implica hablar de reproducción. Y yo me voy a centrar en este concepto para precisamente mostrar la problemática conceptual que puede tener un concepto que nosotros podríamos entender tan básico, ¿no? Como que lo hemos visto desde los primeros niveles de educación. Es casi de las primeras cosas que usamos para definir la vida, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si nos asomamos más a detalle, ¿no? ¿Qué podemos encontrar al respecto del concepto de reproducción que pueda complicar el fenómeno de la vida de tal manera que, bueno, que nos muestre lo difícil que es plantear niveles de selección, pero que al mismo tiempo nos dé una cierta luz, ¿no? Una cierta guía. Gottfried Smith nos propone pensar en reproducción, digamos, con tres diferentes principios, ¿no? Reproducción implica la producción de un nuevo individuo. Esa producción de un nuevo individuo debe deberse al rol causal de uno o más individuos preexistentes. O sea, como que debe haber padres, madres, para que haya un nuevo individuo. Y en esa producción, los padres se consideraría que deben ser del mismo tipo que los nuevos individuos, ¿no? O sea, la progenie debe ser similar a los padres. Eh, y ellos deben estar involucrados causalmente en esa producción de un nuevo individuo. Podríamos pensar que, bueno, la reproducción humana se ajusta muy bien a este modelo.
pero vamos a ir viendo algunos ejemplos que pueden complicar un poco las cosas. La idea de definir reproducción de esta manera, nos dice Gottfried Smith, es que se deben excluir casos de que se confunda reproducción con crecimiento del mismo individuo o de la aparición de un nuevo individuo sin que tenga padres definidos, o que se confunda reproducción con producción de desechos o de artefactos. Eh, digamos que la propuesta que nos hace con los tres puntos anteriores, como que muy fácilmente excluye esta tercera categoría que confunde, la de producción de desechos, pero las otras dos no necesariamente quedan excluidas, porque cuando nos asomamos a la biología, a la vida real, vamos a ver que hay varios casos que complican este escenario, ¿no? Pensemos en esta dicotomía entre crecimiento o reproducción. Nosotros podríamos pensar que es muy evidente, o sea, que podríamos claramente identificar casos cuando un individuo esté creciendo y cuando un individuo esté reproduciendo. Pero si nosotros ponemos algunos ejemplos, como el de los álamos, esta especie conocida popularmente como álamos temblones, pero Populus tremuloides, resulta que estos árboles crean una red de raíces y entonces si nosotros vemos una población de ellos, un bosque formado de estos álamos, realmente estamos viendo lo que podría ser un solo individuo, porque todos los troncos están unidos por debajo por una red de raíces que comparten fisiología, metabolismo, moléculas de señalización. Es un individuo, eh, lo podemos entender así, un solo individuo. Es como si cada uno de estos troncos grandes que nosotros pensamos como un árbol realmente son ramas de un árbol que tiene una buena parte de él debajo de la tierra. Eh, los botánicos llaman a este tipo de individuos en plantas, individuos que tienen rametos, es decir, cada uno de estos troncos que salen de la tierra, pero un solo geneto, ¿no? Un individuo genético. Entonces, ahí que podríamos decir, eh, este bosque, estos árboles se reproducen o están creciendo. Cuando nos asomamos a organismos coloniales, como pueden ser los corales, se establece una nueva, digamos, se establece un nuevo coral a partir de fragmentos de otro, pero se está reproduciendo o está creciendo la colonia. Podemos pensar también en casos como el del diente de león, del género Taraxacum, que eh, es capaz de producir semillas asexualmente. Entonces, digamos que las nuevas plantas, las nuevas hierbas que se producen a partir de esas semillas son efectivamente clones de la hierba que produjo esas semillas. Y entonces se mantiene como un individuo genético, pero esta es una idea muy interesante, un individuo que no está distribuido espacialmente como los álamos, sino temporalmente, ¿no? O sea, está fragmentado en diferentes entidades, pero se mantiene como un solo individuo porque tiene esa identidad genética. Entonces, está reproduciéndose o está creciendo. Y si lo llevamos pues al terreno de la selección, entonces, ¿qué debemos considerar? ¿Los individuos genéticos o los individuos fisiológicos? La respuesta casi directa que dan la mayoría de los biólogos evolutivos es que deberíamos pensar en individuos genéticos, pues porque estamos pensando en la evolución, es decir, en la persistencia de rasgos a lo largo de las generaciones. Y entonces pensar en el material genético nos permite pensar en ello. Sin embargo, los individuos fisiológicos son los que tienen variantes de rasgos y son los que, después de todo, tienen los rasgos que interactúan con el entorno del ambiente. Eh, entonces, ahí vemos una primera complicación. Pensemos en los organismos simbióticos, ¿no? Que hace mucho tiempo se habrían podido pensar como digamos, como casos exóticos de la vida, pero cada vez nos va quedando más claro que son mucho más una regla que una excepción.
veamos un caso que también es paradigmático en los simbiontes, los líquenes, que son una asociación de algas y hongos. ¿Cómo decimos que los organismos simbióticos se reproducen? En el caso de los líquenes, puede existir reproducción solo de la parte de algas, puede existir de solo de la parte del hongo, o puede existir reproducción del líquen como una asociación. Entonces, ¿en qué momento consideramos que se está reproduciendo? Pensemos también en uno de las entidades simbióticas por antonomasia, la célula eucarionte. Sabemos que algunos de sus organelos, bueno, hasta ahora la hipótesis más aceptada es que tienen un origen simbiótico, ¿no? Endosimbiótico específicamente. Y lo que vemos es que si bien la célula como una unidad puede reproducirse, lo cierto es que la mitocondria, por ejemplo, se reproducen a un ritmo independiente. O sea, dentro de una misma célula pueden multiplicarse las mitocondrias y cuando la célula que las contiene a su vez se reproduce, quedan distribuidas hasta donde se sabe de manera azarosa. Entonces, tenemos casi que dos reproducciones en paralelo. ¿Cómo debemos considerarla? Pensemos ahora, por ejemplo, en grupos o colonias, ¿no? En grupos de individuos o literalmente colonias. Gottfried Smith nos pone un ejemplo, si bien es muy sencillo, pero ilustra, ¿no? Pensemos en un rebaño eh, de, este, en un rebaño de mamíferos herbívoros, ¿no? Eh, Nosotros vemos grandes cantidades de individuos y podríamos ver que ese rebaño, por ejemplo, se divide en dos y luego esos rebaños no vuelven a interactuar. Pensamos que esos rebaños se reprodujeron, o sea, el rebaño se reprodujo en dos o solamente se dividió. Lo que se está reproduciendo son los individuos que están dentro de ese rebaño, que componen ese rebaño. Si nosotros respondemos que lo que se reproduce obviamente son los individuos que componen el rebaño, entonces, ¿por qué no decimos lo mismo de las células que componen nuestro cuerpo? ¿No? Porque también de las células que componen nuestro cuerpo, digamos, existen en un grupo, tienen un grado distinto de organización, por supuesto, pero porque damos una respuesta positiva a un ejemplo y una negativa al otro. Podríamos pensar también en los casos de organismos verdaderamente coloniales, ¿no? De animales como los insectos sociales, los verdaderamente sociales, como hormigas. Ahí, ¿en qué momento consideramos que hay reproducción? Cuando se producen, bueno, cuando se generan, cuando la hormiga reina produce nuevos individuos, obreras, o hasta que tenemos otra vez, digamos, la conformación de una nueva colonia. Ahora, como decíamos, quizá una manera de salir de estas complicaciones sea pensar en la identidad genética, ¿no? Consideramos hay un nuevo individuo cuando hay una identidad genética. Pero eso también tiene complicaciones porque existen fenómenos en los que individuos multicelulares tienen identidad genética heterogénea, ¿no? Un fenómeno que tiene que ver con esto es el llamado quimerismo. Estos monos tití son conocidos porque durante su reproducción, que siempre ocurre en pares, o sea, dan a luz a cuates, las células de los embriones se mezclan hasta cierto grado, de tal manera que los individuos que se generan tienen componente genético de su hermano. Y entonces, digamos, cuando ellos a su vez se reproducen, no pasan solamente su única identidad genética, sino también la de su hermano. Ocurre también que en el embarazo en humanos, los fetos pueden transmitir o compartir algunas células a la madre y hay estudios que muestran que esas células persisten a lo largo de la vida de la madre. Este fenómeno, o sea, más allá de que sirva para reforzar la importancia del Día de la Madre, también nos hace pensar que existen células
con una identidad genética distinta en el cuerpo de las madres, de tal manera que nos preguntamos si su cuerpo tiene una sola identidad genética. Ahora, un fenómeno que es, digamos, mucho más extenso en la vida, que casi se puede decir que es general a cualquier organismo multicelular, es el llamado mosaicismo, ¿no? Ocurre que a lo largo del desarrollo de los organismos pueden existir mutaciones en células individuales que darán origen a linajes completos de células, de tal manera que esa mutación que pueda ocurrir en una se extiende a grandes partes del cuerpo de un individuo. Entonces, todas las células de un individuo, bueno, más bien, no todas las células de un individuo tendrán exactamente el mismo genoma, sino algunas variantes de esos de genomas. Esto se puede extender a lo largo de la vida. Puede ocurrir desde el desarrollo embrionario, pero también por la influencia del ambiente. Pensemos que nos ponemos crema protectora contra el sol porque los rayos UV generan mutaciones precisamente en la piel, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, cualquier mancha que nosotros tengamos por exposición al sol prácticamente implica que tenemos células con identidad genética distinta a la que teníamos cuando éramos un óvulo fecundado. Entonces, a este fenómeno se le llama mosaicismo, se piensa en un organismo como un mosaico, y se puede pensar que existe en cualquier organismo multicelular. Entonces, esto nos lleva a pensar en que realmente tenemos lo que llamamos organismos con heterogeneidad genética intraorganísmica, ¿no? ¿Y cómo se asegura la heredabilidad de las variantes genéticas en estos casos? O sea, en animales podríamos pensar que es más o menos inmediato porque, bueno, sabemos que hay un secuestro de la línea germinal de tal manera que lo que sea que le pase a las células somáticas no va a importar para la reproducción. No en todos los animales pasa, pero en las plantas ocurre que no existe ese secuestro de la línea germinal. Y muchas veces entonces nos debemos preguntar si esa exposición bueno, esa susceptibilidad a mutaciones, a tener una identidad genética más bien heterogénea, cómo complica, ¿no? la conceptualización de lo que es un individuo como, eh, como un organismo con identidad, con una cierta identidad genética. Finalmente, esta será la última pregunta. Podemos ir a pensar en si la replicación de la forma cuenta como reproducción. Esto porque en los ejemplos que hemos visto hasta ahora pensamos en progenitores que de alguna manera tienen un traslape material, o sea que contribuyen con materia al nuevo individuo. Pero puede haber casos de reproducción donde no ocurra eso. Se pueden dar tres, por ejemplo, Gottfried Smith da tres ejemplos. Los virus, se puede decir que lo son porque ellos no contribuyen materialmente con las moléculas para la formación de nuevos viroides, sino usan los materiales de la célula. Pero después de todo lo que ocurre es que surgen nuevas copias, entonces se están reproduciendo, pero no con contribución material. El caso de nuevo de los retrotransposones, el fragmento de DNA no está contribuyendo materialmente a las copias nuevas que ocurren de ese fragmento, ¿no? Siempre tienen que pasar por proteínas y por RNA, sin embargo, se está copiando. O los priones, que sabemos que son proteínas cuya conformación, en el momento en que entra en contacto con otras proteínas, la pliega de tal manera que adopta la misma conformación del prión y entonces la proteína no está contribuyendo materialmente para el nuevo prión, sino solamente está forzándolo a tener la misma configuración. Se replica la forma, pero no hay contribución material. Bajo el esquema de replicadores e interactores, esto es, bien puede haber selección natural aquí, pero si nosotros entonces complicamos todo ese escenario, ¿cómo nos quedamos? Si regresamos a la idea de que en selección natural se seleccionan individuos, ¿no? Gracias a los rasgos, variantes que tienen, que pueden ser benéficos en un cierto ambiente. Ahora, cuando precisamente estamos hablando de individuos, ¿de qué estamos hablando? ¿No? El tema de la discusión de
qué es un individuo, eh, surge de aquí, la hemos tocado hasta ahora un poco, pero hay que saber que es un terreno también muy grande, ¿no? Que puede llevarnos muchas otras sesiones, pero es una de las tantas complicaciones que atraviesan el tema de niveles de selección. Con esto pues termino, eh, idealmente dejando más preguntas que respuestas también, pero para mostrar que el tema no es necesariamente una, digamos que las discusiones tan grandes y la multiplicidad de modelos o ese pluralismo epistémico que ha existido al respecto de los niveles de selección, pues vemos que tiene una de estas causas, ¿no? La complejidad en conceptualización de los requisitos para selección natural. Estas son las referencias que usé en esta presentación y aquí termino entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación. Más adelante tendremos la oportunidad de ver qué preguntas te hicieron. Veo que Camilo ya se está preparando. Camilo, ¿preparado? Sí, sí, dale. Listo. Entonces, bienvenido, Camilo. Tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Santiago, y gracias a Víctor. Trataré de ser breve para poder discutir un poco antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, básicamente lo que voy a presentar son algunos ejemplos y lo que yo llamé el regreso de la controversia en el caso de los niveles de selección. Ya pues obviamente construyendo sobre lo que Víctor ha puesto sobre la mesa, los elementos centrales sobre qué es la pregunta, cuál es la pregunta por los niveles de selección. O sea, si decimos que nos estamos preguntando por eso, exactamente qué es lo que nos estamos preguntando. Si identificamos unos puntos que sean útiles para las diapositivas que voy a presentar y los puntos que voy a tocar. Entonces, es recapitular más o menos esto. O sea, cuando nosotros estamos ante la naturaleza, nosotros tenemos, digamos, lo que los biólogos llaman distintos niveles de organización. En realidad, lo que nosotros tenemos, digamos, es claramente pues, un mosaico de muchas diferentes cosas. Víctor precisamente tocó uno de los temas centrales, mencionó una de las preguntas centrales que sigue viva, que es de un corte filosófico fuerte, porque no hay una forma única de saldar la discusión, y me refiero al tema de la individuación, o sea, cuáles son los individuos, en términos de que, digamos, intuitivamente uno puede tener una idea de individuo, y eso, digamos, estaba también en la base de la teoría evolutiva, desde Darwin, cuando se consideró en el origen de las especies, básicamente lo que se está hablando es de la selección de organismos. De hecho, no solamente en ese texto, sino en otros, se equipara el término organismos a término individuos, y de hecho en el lenguaje popular tendemos a hacerlo así todo el tiempo, incluso los biólogos, pues, etcétera. Nosotros decimos con frecuencia individuos, organismos, como si fueran sinónimos. Bueno, cuando ya entramos en el ámbito de ser más finos, es decir, de hacer un poco de filosofía de la biología aquí, vale la pena diferenciar las dos cosas, porque tú puedes tener individuo como una pieza que funciona como un todo para un determinado objetivo que tengas, normalmente un objetivo epistémico. O sea, tú quieres conocer algo y tú vas a armar como piezas que funcionarán como un todo para esa función. Como vemos, pues intuitivamente los organismos funcionan, al menos a nuestro nivel de percepción, claramente como individuos, ¿cierto? Uno ve que es una individualidad, o sea, que hecho de un individuo salen otros que también llamaríamos individuos, etcétera. Pero el problema de los niveles de selección tiene bastante que ver precisamente con que hay otras formas de individuar, ¿sí? de separar piezas aquí. Y entonces también algo similar se puede encontrar con los genes. Y entonces decir más bien que eso que llamamos organismo
antes que el único posible individuo es realmente uno de los posibles individuos a partir de la suma de otros individuos, y que el individuo realmente es la sumatoria de, hablando pues ya en términos digamos, de síntesis moderna en biología, es realmente la sumatoria de nucleótidos que alcanzan a codificar para un rasgo concreto, o sea, que tienen una información completa en sí misma, y que ese es el individuo, y que la pregunta entonces es por cómo se multiplica ese individuo, es decir, la información que está en un código genético, y esa secuencia de letras, esa secuencia de nucleótidos que contienen una información, es la que se replica a sí misma. Entonces, ese puede ser uno. Otros dirán, no, lo que hay son células, y en las células el individuo, pero incluso aquí emerge también lo interesante, y es que hay claramente para microorganismos el uso del término células y organismos es totalmente equivalente. De hecho, nos referimos a que hay organismos unicelulares y versus organismos pluricelulares. O sea, ya incluso estamos viendo dos fenómenos distintos. Y por ciertas razones a uno los llamamos organismos, a otros los llamamos células, y en uno u otro escenario los podemos llamar individuos a uno o al otro. En eso no voy a ahondar, como pues coincido totalmente con Víctor, en que ese es en sí mismo un tema filosófico que contiene una gran cantidad de elementos muy interesantes, pero que superan pues el espacio que tenemos. Pero importante pues que todos los que estén conectados tengan en cuenta el papel de la individuación en general en biología, y en el tema de los niveles de selección en particular. Bueno, luego pasamos a las poblaciones, es decir, la sumatoria de organismos de un mismo tipo de organismo que constituye una población, y en algunos casos pues hasta nivel superior. Entonces se habla de comunidades, o se habla, o si son todas las poblaciones de un mismo organismo, pues estaríamos hablando de especies. Bueno, cuando estamos hablando del nivel de selección, estamos hablando de que hay diferentes formas de individuar, como acabo de decir, y la pregunta es, ¿la selección natural está operando a cuál de los niveles? Esa es, digamos, una primera cara de la pregunta. Alguien podría responder, sí, está operando a varios niveles, y eso en la literatura se reporta como selección multinivel. Pero ahí no se salda la discusión tampoco, porque realmente también está la pregunta, bueno, puede suceder a varios, pero ¿cuál es el más informativo, o cuál informa qué? ¿Sí? Y habría que tener en cuenta, digamos, lo que pretende la teoría evolutiva como una teoría explicativa, al menos en su origen, y es tratar de explicar el origen de nuevas variantes, el origen de las especies, el origen de nuevas variantes en la naturaleza, y su mantenimiento o su cambio a través del tiempo. ¿Sí? ¿Cuáles de estos niveles son todos igualmente informativos en términos de selección para explicar lo que está ocurriendo en la naturaleza, o cuándo uno es más informativo que el otro, o siempre hay uno más informativo que los demás, etcétera? Y digamos que ahí, y no voy a ahondar obviamente en eso, digamos que la discusión de los niveles de selección clásicamente se constituye con el libro de Dawkins, el del gen egoísta, básicamente bajo la consideración de la síntesis moderna. O sea, esa discusión incluso no era posible, al menos no en su forma actual, en tiempos de Darwin, ni años posteriores, hasta que no se diera, digamos, la revolución genética y el origen de la biología molecular, porque realmente lo que descubrimos fueron otros niveles de organización de la materia viva. Entonces, más para el público que no es filósofo, que no tiene formación, biológica, que no tiene formación biológica, hacer un pequeño recorderis de algo de la biología básica, que tiene que ver con recordar que, digamos, acá estamos viendo los organismos, estamos viendo un organismo, pues en este ejemplo obviamente pues un ratoncito, pues lo que nosotros estamos viendo y sus rasgos es lo que los biólogos llaman tradicionalmente su fenotipo, o sea, cómo aparece el organismo. Pero eso de cómo aparece, cómo está hecho ese organismo, está determinado por otros niveles, digámoslo así, debajo de él. Está determinado por ciertas rutas metabólicas que a su misma vez están determinadas por proteínas
que las proteínas son las que se encargan de producir unas sustancias en un organismo, interactuando, transformando. Recordemos que una porción de esas son las que llaman enzimas, entonces las enzimas trabajan. Entonces, esas proteínas, esas enzimas que generan rutas metabólicas son las que estarían directamente determinando el tamaño, el peso, el color de cualquier organismo ya en su forma macro, digámoslo así. Pero a su vez, estas proteínas están originándose a partir de información. O sea, ellas hacen un trabajo que le fue básicamente entregado por información que estaba directamente en unas moléculas de ácidos nucleicos que llaman ARN. Esas moléculas de ARN lo que tienen son una copia de la información que estaba guardada de manera más estable en el ADN. Entonces, de alguna manera, ante lo que estamos es ante una información que determina cómo es el organismo y por lo tanto el cómo va a interactuar con la naturaleza y qué resultado va a tener en términos de si se reproduce o no. Recordemos por qué esa es la pregunta clave aquí. Es la pregunta clave porque a partir de la teoría evolutiva, aquí estamos hablando en el marco de la teoría evolutiva, lo que nos damos cuenta es que la explicación a lo que hoy existe la encontramos en la historia, a partir de una aproximación histórica, la mejor aproximación. ¿Cómo así? O sea, de hecho nos lleva a una simplificación poderosa de la teoría, y es que lo que estamos viendo hoy, la diversidad, las adaptaciones, lo que vemos hoy en el mundo vivo se explica hoy porque existe, básicamente si miramos cómo ha sido su historia, porque hoy existe gracias a que ha sido exitoso, a que ese organismo, a que ese rasgo ha sido exitoso para mantenerse existiendo. Entonces, de ahí la importancia de hablar en un marco de la teoría evolutiva. Entonces, en términos de niveles de selección, Darwin estaba pensando en la selección del organismo, o sea, cuáles ratones o cuáles variantes de ratones se reproducen más que la otra y por lo tanto van a persistir más en el tiempo o por lo menos tienen mayor probabilidad de persistir en el tiempo. Pero miren que al mismo tiempo, si esos rasgos de esos ratones están siendo dados por otras entidades biológicas de rango inferior a ellas, sino ellas están determinadas en sí mismas por otros, pues entonces quizás hasta allá es que se pueda devolver la historia y decir realmente lo que se están seleccionando más que un tipo de pelo en el ratón o un color de pelo en el ratón, sean los genes que dan origen al color del pelo del ratón. ¿Listo? Información que estaría codificada aquí, ¿sí? Estaría guardada ahí. Tanto que Dawkins, cuando saca su libro del gen egoísta, él incluso ha propuesto, y muchas veces en textos o conferencias posteriores, ha dicho que incluso el texto casi lo llaman, un editor se lo sugirió, él mismo ha pensado varias veces que debió haber llamado, en lugar de llamar el gen egoísta, lo debió haber llamado el gen inmortal, básicamente por la idea de que el gen es la forma correcta, en su defensa, la forma correcta de mirar dónde opera la selección en la medida en que el gen es inmortal. Ojo, no el ADN. El ADN se copia, el ADN se puede degradar y se están haciendo copias de nuevos ADN. Entonces el ADN no es que sea el inmortal, pero sí la información, porque en ese nuevo ADN se va la información que ya estaba en la molécula anterior. Entonces el gen, y el concepto de gen de hecho está cargado en mucho sentido filosófico, hay varias concepciones de lo que es gen, pero el concepto de gen entendido como una información completa para un rasgo, esa información pues puede estar en un fragmento de ADN y se puede ir a otros fragmentos de ADN de ahí en adelante. Entonces la discusión se consolida con el trabajo de Dawkins. Sin embargo, un poco hacia atrás se puede ver que la discusión se había originado, digamos, estaba sobre la mesa, pero no en el nivel de la molécula. O sea, ese fue el aporte novedoso
Dawkins, o sea, decir, hay los niveles de selección también hay que mirarlos al nivel molecular. Y por eso digo, se consolidó. Anteriormente, el nivel de la discusión se había dado al nivel de la selección, no por debajo de organismos, sino por encima de organismos. Si lo que son seleccionados son siempre los organismos, como sugirió el mismo Darwin, o si también había selección de grupos de organismos, y entonces habían unos grupos de organismos más exitosos que otros grupos de organismos. Ahí se dio el origen de la discusión. Discusión que en la primera mitad del siglo pasado, digamos, se vio más o menos saldada. Y digamos que dentro del cuerpo de la biología y en la literatura uno lo puede rastrear fácilmente, se vio saldada con una aproximación básicamente originada a partir de una explicación de por qué aquello que parecían ser grupos que se seleccionaban realmente no era selección de grupo, sino que era un tipo de selección de organismos, pero que llevaban unos genes muy particulares. Y yo me voy a detener un poco en eso. Esa discusión incluso uno la puede ver nuevamente defendida por Stuart West, que es un investigador de la Universidad de Oxford. Este es uno de muchos textos que ha producido que se denomina pues altruismo y por qué ese es el tema central. Me explico. Si bien el origen o más bien el papel de la selección natural ha sido básicamente que es el determinante de cuáles son los individuos que se van a reproducir para estar representados en la siguiente generación. Y, por ejemplo, ahora Víctor muy acertadamente define fitness en términos de reproducción diferencial o tasa de reproducción diferencial. Entonces, ¿quién está más adaptado? Es aquel que se reproduce más, digamos, en el sentido más técnico del término. Entonces, eso significaba, y eso se vio, como les digo, desde la primera mitad del siglo pasado, significaba un dilema en un caso puntual, el altruismo. Es decir, aquellos individuos que parecieran estar ayudando a otros, pero entonces son ellos los que van a tener una tasa de reproducción beneficiada a expensas de él y por lo tanto ese individuo no tendría una mayor tasa de reproducción. Bajo el esquema, eso llevaría a pensar en que si este tiene una tasa de reproducción menor, o sea, desventajosa con respecto a los demás individuos, eso iba a llevar a que ese individuo altruista desapareciera indefectiblemente, tenía que desaparecer. Al final todos tenían que ser los no altruistas, digámoslo así, o los egoístas. Pero no era el caso. Ese es el punto de la discusión. No es el caso. O sea, se ven comportamientos altruistas. O sea, que hay varios. Las hormigas son un caso claro donde las obreras, por ejemplo, están entrando, pero ellas no se reproducen como individuos, ¿sí? También, digamos, el sentido maternal, por ejemplo. Entonces el altruismo estaba en el centro. Obviamente ha habido otros temas interesantes y sobre todo interesantes para la filosofía de la biología, como por ejemplo la homosexualidad, en términos de tener un rasgo que no lleva a maximizar la reproducción y por lo tanto entonces podría, desde algún punto de vista, verse que debería desaparecer si así fuera, pero no es el caso, como en el altruismo. O sea, son rasgos biológicos que están ahí y entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué siguen ahí si tienen una desventaja con respecto a la reproducción? Pues bueno, en torno al altruismo es entonces donde se da la primera parte de la discusión, esa que digo que luego se salda con discutir en los niveles debajo de organismos, es decir, los niveles moleculares, propiamente en Dawkins, y la explicación que la reconstruye muy bien Stuart West, tiene que ver con la solución que se dio en esa época, al decir
que la llamada regla de Hamilton, que fue el investigador que propuso esta aproximación, era suficiente para explicar, suficientemente explicativa de por qué vemos que existe el altruismo. Básicamente, lo que propone es que el altruismo es favorecido cuando se da esta regla, y esta regla entendida, pues RB menos C mayor que 0, refiriéndose a que C es el costo, B es el beneficio de tener una adaptación, ¿cierto? El costo o el beneficio de tener un rasgo más bien en fitness, en su reproducción, obviamente entonces es el beneficio menos el costo, pero aparecía aquí un término particular que es el nivel de parentesco o relatedness. El nivel de parentesco se refiere a que el altruismo se va a ver favorecido, es decir, esa posibilidad de que un individuo se entregue o haga algo contra su propio fitness, pero se va a ver favorecido esa capacidad de entregarse por otro, es en la medida en que esté más relacionado con ese otro. Básicamente, ¿bajo cuál explicación? Bajo la explicación de que al estar más relacionado con ese otro, hay una mayor probabilidad de que el rasgo que lleva a ese comportamiento altruista también esté en ese otro organismo. Entonces, se ve básicamente la regla de Hamilton lo que termina es diciendo eso que vemos como altruismo realmente no sería altruismo, al menos no en el sentido común, en el sentido inmediato, sino que lo que hay detrás de él es la posibilidad de que se estén seleccionando genes que ya están en ese primer organismo, en el sacrificado, y de esa manera se perpetúa el rasgo en el tiempo, que es lo que la teoría evolutiva trata de explicar, porque existe lo que hoy vemos que existe. En ese sentido, valga la pena entonces aclarar que las únicas formas de interacción en este escenario no es el altruismo. Acá estaríamos, en primer lugar, hablando en el sentido más amplio, estaríamos hablando de cooperación, ¿sí? O cómo cooperan algunos. Si entendemos los efectos sobre el actor, sobre quien hace el acto, es decir, quien es altruista en este caso, por ejemplo, y el efecto sobre quien recibe. Entonces, si el efecto de quien lo ejerce, el efecto sobre él mismo es positivo o es negativo, y si el efecto sobre aquel que recibe la acción también es positivo o negativo. Si los dos se benefician, lo que estamos hablando es de un mutualismo, ¿sí? Entonces yo estoy haciendo algo y me beneficio a mí como individuo. Por eso aquí hay que tener en cuenta el nivel de individuación en el que uno esté hablando. Listo, y aquí el nivel de individuación inmediato para todos estos ejemplos realmente está siendo el organismo. Entonces sería mutualismo si los dos se benefician. Si el que actúa se beneficia, pero el otro se perjudica, entonces la acción mía no es altruista, sino que es egoísta, selfishness en inglés, ¿sí? Si la acción sobre mí es negativa, pero la acción sobre el otro es positiva, eso es a lo que estamos llamando aquí altruismo, y sobre eso es que estaría la pregunta de cómo es que ese rasgo persiste si realmente está desfavorecido la selección natural para él, al menos de manera inmediata, y está desfavorecida en el individuo que la ejerce, pero el rasgo no. Ahí es donde los niveles de selección empiezan a separarse, ¿sí? Entonces el individuo puede verse perjudicado, pero el rasgo codificado, o sea, el gen o los genes que originan ese comportamiento no se estarían viendo desfavorecidos por la acción altruista. Ahí es donde aparece la particularidad. Y pues que sería cuando los dos se perjudican, que realmente estarían en un escenario un poco más de competencia. Entonces el altruismo puso sobre la mesa esa pregunta, apareció la regla de Hamilton a solucionar y ha sobrevivido, y digamos hoy sigue siendo en biología, yo creo que la respuesta más aceptada, más ampliamente aceptada entre los biólogos. De hecho, existen diferentes artículos utilizando la regla de Hamilton para explicar una serie de datos experimentales de manera muy interesante. Aquí simplemente muestro uno de esos, muchos ejemplos sin meterme en el detalle, obviamente, por razones del tiempo. Este es también un paper de Stuart West, que llama Selección de grupo, censaje del quórum y virulencia en bacterias patogénicas. Selección
selección de parentesco, kin selection, es de lo que estamos hablando, ¿cierto? O sea, que eso es lo que hay realmente y es el efecto de ella. Mensaje del quórum es una capacidad que tienen las bacterias para detectar cuántas de ellas hay en un ambiente y tratar a partir de ahí de actuar. O sea, ellas no actúan individualmente, sino que se coordinan con las demás para actuar. Eso se le llama técnicamente mensaje del quórum. Y virulencia en términos de qué tanto enferman a un patógeno, que aquí estamos hablando de bacterias patogénicas, sobre ratones. Entonces ellos hacen unos diseños experimentales y básicamente como en muchos otros papers, quería dejar simplemente pues uno de muchos ejemplos y mostrar que realmente se utiliza en el ámbito experimental para explicar datos. Se muestra cómo las poblaciones de una cierta bacteria se van seleccionando a partir de selección de parentesco, y eso le da unas capacidades de adaptación mayúsculas o mayores que cuando se está interactuando con bacterias que no están bien relacionadas, y entonces poco a poco sus poblaciones van cayendo. Entonces digamos que esto del juego de la relación, el nivel de relación entre dos organismos para explicar realmente los procesos de selección y el origen y la persistencia de rasgos como el altruismo, se ha sentido, digamos, en la biología como una discusión más o menos bien saldada. Sin embargo, digamos que sale hace un par de décadas un texto interesante que pone la discusión otra vez sobre la mesa, que ha dado pie a debates interesantes y que creo que en el ámbito de la filosofía de la biología, pues, y con el objetivo que tiene esta cátedra abierta y el curso al que pertenece, pues es muy importante y puede ser muy interesante para muchos de los que están siguiendo la cátedra. Surge este libro que se llama Onto Others, ¿cierto? Algo así como sobre otros. La evolución y la psicología del comportamiento no egoísta, ¿sí? Por un filósofo de la biología que es Elliot Sober, y por un biólogo, antropólogo, que es David Sloan Wilson de la Universidad de Binghamton en Nueva York, y Elliot Sober, que está en Madison, Wisconsin, ¿cierto? La Universidad de Wisconsin-Madison. Bueno, ellos en este texto vuelven sobre el tema a partir de usar la selección de grupo, nuevamente seguirla viendo como una potencial explicación a unos fenómenos interesantes, digamos, a fenómenos como, por ejemplo, ya pasando al ámbito social, a fenómenos como el origen de la ciencia, de la religión, por ejemplo, por qué algunas sociedades pueden prosperar más que otras, cosas como esas. Entonces, el texto lo que hace es volver a la explicación que estaba antes de Hamilton realmente, o la competencia real con Hamilton. ¿A cuál explicación se refería? A que el altruismo realmente no siempre, claramente no contradicen que en muchos casos ocurra, no siempre es explicado a partir de qué tan relacionado está el individuo altruista con respecto al individuo que recibe el beneficio directamente, sino que muchas veces se pueden reconocer escenarios sociales o biológicos en los cuales no haya tal relación. Por lo tanto, dirían ellos, la pregunta persiste, o sea, la pregunta se ha disipado en muchos escenarios, pero la pregunta no ha desaparecido. Para ello, entonces, se dice, okay, ese es el fenómeno que existe en las religiones, por ejemplo, en algunos otros grupos sociales, y de hecho en la naturaleza también existen, argumentan, y por lo tanto merece que todavía haya explicación, y la explicación alternativa, si es que no hay relación entre los individuos fuerte, es que lo que hay es que si tú tienes diferentes grupos, aquellos grupos que funcionan mejor que otros van a persistir más en el tiempo, mientras los grupos que como grupo funcionan menos bien se van a quedar y pueden incluso extinguirse. Entonces, que hoy lo que estamos viendo en algunos escenarios es realmente el producto de los grupos que han sido más exitosos como grupo, es decir, los grupos que han sido seleccionados naturalmente.
Ese es el argumento que está detrás de esto. Ellos han hecho experimentos o han recopilado información de otros investigadores en torno a modelos biológicos en los que manifiestan o muestran evidencia que sería sugestiva de que sí existe tal selección de grupos, o sea, niveles de persistencia en el tiempo mayor de ciertos grupos con respecto a otros más o menos similares, pero que ciertas variantes de agrupaciones pueden persistir. Y eso, digamos, algunos textos clásicos han sido, por ejemplo, estos que fueron los trabajos en los años 60, ¿cierto? Selección de grupo de adaptación en galpones, en jaulas, con múltiples gallinas, un programa de selección y respuestas directas. En este trabajo, por ejemplo, lo que se mostraba era que si se hacían selecciones de la mejor gallina de diferentes jaulas y se juntaban posteriormente, esos grupos armados con las mejores gallinas de diferentes jaulas al principio eran muy buenos y entonces producían muchos huevos, por ejemplo, pero que posteriormente el nivel de competencia interno de esos grupos era tan fuerte que colapsaban como grupo e incluso peleaban y se podían matar. El nivel de mortalidad de gallinas en esos grupos era particularmente alto. ¿Listo? Versus otros sistemas de selección en el que no era sacando los mejores individuos para juntarlos, sino más bien seleccionando los individuos de los mejores galpones, de las mejores jaulas en promedio, ¿sí? O sea, entonces tomaban ya todo el grupo que era mejor y ese era el que reproducía en el siguiente ciclo. Así ahí hubiesen unas buenas y otras no tan buenas, pero no seleccionaban los mejores de todos, sino todo el mejor grupo que como promedio fuera bueno. Y se demostraba cómo eso en el tiempo llevó a niveles mayores de producción de gallinas más estables, de huevos, perdón, más estables, que habiendo seleccionado los mejores. Entonces decían, miren que seleccionar grupos puede llevar a ciertos fenómenos en la naturaleza. Lo mismo hicieron pues con los llamados, pues que los entomólogos llaman los guérridos, o sea, son un tipo de chinche, de hemíptero que habitan las aguas y yo creo que acá todos hemos visto que viven de esta manera y se ve como el papel de la selección multinivel juega un impacto importante en la evolución del conflicto sexual, ¿sí? En ellos. Y básicamente se veía más o menos lo mismo, como aquellas agrupaciones que resolvían, tenían menos niveles de conflicto, podían llevar a que la población general originada a partir de ese grupo fuera más exitosa. Entonces, Sober y David Sloan Wilson, digamos, pone la discusión nuevamente sobre el tema, no sin tener réplicas, obviamente. En la literatura, en mi caso, pues yo lo he encontrado bastante asentado en respuestas precisamente desde Oxford, desde el grupo de West, con la teoría de Hamilton, tratando de mostrar que esos casos en los que ellos están hablando, pues mirarlos como selección de grupo no es más informativo, etcétera. Ahí, digamos, hay una discusión interesante y eso es lo que quiero dejar sobre el tema y mostrarles particularmente un experimento que yo creo que vale la pena ser mirado y que o sea, pues, indica que estos autores podrían estar ante algo también interesante y decir, hombre, la selección a nivel de grupos podría ser un papel. Ellos lo muestran, insisto, en biología, pero estará por construir qué papel tenga esto a nivel social, ¿sí? Entonces, este es un paper que he hecho de mi área particular. Ellos hablan de selección de ecosistemas artificiales y lo hacen con microbiología. Aquí está, este es David Sloan Wilson, ¿cierto? Con otros dos autores desarrollan un trabajo en el cual hacen un experimento de selección artificial. Esto tiene un significado bonito y es porque, de hecho, en el origen de las especies, la argumentación de Darwin para mostrar y convencer, para persuadir a todos sus lectores sobre que la selección natural jugaba un papel fundamental en la evolución de las especies, lo hace es en los primeros capítulos, a partir de experimentos de selección artificial. A partir de la selección artificial muestra los efectos que la selección tiene para luego decir, miren que en la naturaleza también existe selección. Por lo tanto, la selección natural
debe tener unos efectos similares o podemos entender que tiene unos efectos similares. Bueno, ellos aquí hacen un experimento de selección artificial donde hacen como 3 líneas de experimento sembrando unas plantas en macetas. Miran cuáles plantas crecen más o crecen menos y luego en esto lo dividen, digamos, en 3 grandes grupos. Entonces, en uno de esos grupos seleccionan los microorganismos que están asociados a las plantas que más crecieron, sacan esos microorganismos y con esos microorganismos inoculan, decimos los microbiólogos, ponen microorganismos en diferentes macetas acá, pero saliendo de las plantas que más crecieron. En otro grupo de plantas, lo contrario, seleccionan los microorganismos asociados a las plantas que menos crecieron. Eso es lo que está aquí en rojo, ahí va. Y en otro lo sacan al azar, ¿sí? Y eso lo hacen durante varios ciclos. En uno sacando siempre las de más crecimiento, en otro los microorganismos de las plantas de menor crecimiento, y en otro siempre sacándolo de manera aleatoria en general. ¿Qué encontraban? Ponían a crecer las plantas y se daban cuenta que en el tiempo la tendencia era que las plantas crecían más cuando los microorganismos habían sido tomados de otra planta que había crecido más. Lo contrario sucedía cuando los microorganismos eran los acompañantes de plantas que crecían poco. Y aquí había una diversidad gigante cuando lo hacían pues de manera aleatoria. Básicamente, ¿cuál es el argumento acá? Era decir, mira que cuando tú sacas el grupo completo, hay mayor crecimiento de plantas y esto en términos ecológicos significa que si esa planta crece más, hay más comida para todos. Es decir, cuando todos los que se sacan generan como grupo un efecto mayor, todos como grupo se van a beneficiar. Por lo tanto, ese grupo va a persistir más en el tiempo. Esa es básicamente la línea argumental. Como verán, no va al nivel de relación y estaría entonces diciendo que hay un argumento a favor de la selección del grupo como tal, y ellos, bueno, ya lo comprobaban y miraban en el tiempo, digamos, qué pasaba alto crecimiento, las que se seleccionan de la línea de bajo crecimiento. Se daban cuenta que las poblaciones no eran las mismas. Estas son unas figuras que dicen que tan distintas son las poblaciones de un pote, de una maceta a la otra. Entonces se decía, no, miren, no son iguales y hay mayor crecimiento en aquellas plantas que recibían los microorganismos de plantas también grandes y viceversa, ¿sí? Bueno, hay algunos otros detalles, pero digamos por razones del tiempo creo que mejor para que pasemos a la discusión lo podemos conversar. Pero o sea, con estos casos y con poner otra vez la discusión del papel de la selección de grupo, lo que quiero mostrar es cómo es un tema abierto todavía, tanto en ciencia y que viene trascendiendo cada vez más hacia las ciencias sociales. Y de esa manera de interpretar los datos de distintos niveles de selección, pues nos alimentamos también los científicos para tratar de encontrar explicaciones a nuestros datos. Entonces, hoy en día el tema ha vuelto más que todo por la controversia en torno a la selección de grupos. En torno a la selección de genes, yo creo que hay un consenso general en que ahí se está actuando. Y también hay un consenso sobre los organismos hay acción. Ya sobre los niveles superiores a organismos puede haber un debate interesante, como en el caso de la selección de grupos, cualquiera sea el tipo de grupo que se ponga sobre la mesa y sobre el cual se esté haciendo la discusión. Bueno, eso fue un barrido rápido por los ejemplos que traía y sobre qué quería poner la atención para entender la actualidad del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, por tu presentación. Estuvo muy interesante. Tenemos varias preguntas que han llegado por aquí y por Facebook. Cris, ¿por qué no empezamos con la pregunta que tenemos aquí en Zoom y luego paso a las de Facebook? Listo, gracias Santi. Bueno, y gracias a Víctor y a Camilo por presentaciones muy interesantes, ciertamente un tema con mucha discusión y como presentaron los dos, hay un montón de casos en biología que nos podríamos quedar acá discutiendo por horas y horas. Vicente Foundes pregunta lo siguiente.
A nivel de población, la especie humana pasó en su evolución de adaptarse a los cambios en la naturaleza y su entorno a adaptar su entorno y la naturaleza. Es posible que en este punto la naturaleza pasa más por una selección antrópica que una selección natural. ¿Qué indicadores nos podrían evidenciar que hoy en día la especie humana sigue evolucionando? La especie humana puede estar evolucionando más por su interacción en sociedades creadas por nosotros mismos que de forma natural, o estas adaptaciones podrían definirse también como una selección natural. En realidad eran varias preguntas. Bueno, no, pues tratemos de responder alguna por lo menos. Y así como rápidamente, digamos, la primera parte de la intervención, pues apunta un poco más sobre, digamos, al papel de nosotros los humanos en transformación del ambiente. O sea, al menos así la entendí, si no, pues nos pueden replicar tranquilamente. Yo diría eso, pues eso es evidente, nosotros tenemos un impacto, pero creo que lo interesante es señalar que eso no es exclusivo de los humanos. O sea, de hecho, la transformación del nicho con efectos benéficos sobre el organismo, otra cosa es la intencionalidad. Y ahí tenemos pues a Santiago que puede hablar ahorita de intencionalidad. Eh, el, Ese efecto está disperso en toda la naturaleza, es decir, nosotros, es que una de las cosas que a mí, en mi opinión personal, es que nosotros somos de pronto un poco menos únicos y especiales de lo que tendemos a creernos. O sea, somos bastante similares a las otras especies, solo que con nuestras adaptaciones, así como ellos tienen las de ellos. Entonces no tenemos pelo, estamos cubiertos de pelo completamente, pues algunos de ellos sí. Entonces, nosotros tenemos adaptaciones, ellos tienen otras. Eso se llama, de hecho, técnicamente se conoce bien en biología como construcción de nicho, niche construction. La construcción de nicho, que de hecho en microbiología es bastante popular hoy en día, esa posibilidad de que un organismo esté modificando el ambiente con consecuencias posteriores en su fitness, o sea, en mejoración de fitness. Obviamente, como en todos los demás organismos, no estamos hablando de intencionalidad. O sea, no estamos hablando de que el organismo lo hace para eso, sino que tiene esa consecuencia y al tener esa consecuencia, pues entonces se ve favorecido. Y claro, en los humanos seguramente pues también un sociólogo, un antropólogo podrá identificar elementos como esos. Eso sí, obviamente pues escaparía a mi experticia, pues. Sí, yo quizá podría agregar que precisamente hablar de procesos evolutivos en humanos necesariamente exige la presencia de otras disciplinas, ¿no? O sea, como ya no solo antropología, sino todo lo que tiene que ver con los aspectos culturales de las sociedades humanas, ¿no? Porque ahí deja de ser, digamos, deja de ser inmediata cualquier separación que podamos hacer entre lo biológico y lo cultural, como para pensar si existen distintos niveles de selección, ¿no? Si podríamos hablar de que se están preservando no rasgos biológicos, sino rasgos culturales, o cómo ocurre la interacción entre ellos, ¿no? O sea, más que responder, más bien haría el exhorto a que consideremos que no solo desde la biología, ¿no? Se puede responder, o más bien que un poco con biología, pero también con otras disciplinas, se puede llegar a una respuesta, ¿no?, al respecto de evolución humana. Gracias. Bien, tenemos otra pregunta acá en Zoom, Santi, que acaba de llegar. Aida Vargas Bernache pregunta: ¿el caso de la impregnación en perros y gatos u otros animales tiene una explicación biológica evolutiva y cómo puede ayudar al concepto de unidades de selección? Pues yo no soy útil porque es un término técnico en zoología. No conozco sobre el tema. No sé, Víctor, si, o alguien acá sabe, no sé tampoco exactamente a qué se refiere con impregnación. No sabría. Aida, si nos puedes explicar, y mientras tanto vamos haciendo las preguntas de Facebook. No sé si impregnación por impregnación ya quiera decir imprinting, que es el fenómeno este de que
la cría, sobre todo, por ejemplo, precisamente bueno, no sé si en perros y gatos, pero el caso clásico era el de los patos, los gansos Ah, ¿cómo es que se Lawrence. llama? Warren Lawrence. Con Rod Lawrence, Ah, y pues que seguían lo que se moviera, ¿cierto? sí, dice ahí, Ah, sí, impregnación. entonces Cuando dice un animal impregnación cuida a cuando un otro animal de cuida a otro diferente de... especie. Ah, ya, gracias, Aida. Pero ¿cuál sería la pregunta ahí entonces? Entonces, que si ese fenómeno de impregnación, cuando un animal cuida a otro de diferente especie, tiene una explicación biológica evolutiva y cómo puede esto ayudar al concepto de unidad de selección. Ah, bueno, yo ahí especulo, pero podemos especular cualquiera de nosotros. Yo soy un tanto adaptacionista, en el sentido de que tiendo a pensar que casi todo lo que vemos son adaptaciones. Pero obviamente pues hay espacio para cosas que no lo sé. Sí, toca investigar rasgo a rasgo, en eso generalizar es muy difícil, ¿cierto? Pero sí tiendo a pensar que cuando es algo muy disperso y en poblaciones, digamos, que no se les ha reconocido un cuello de botella cercano, cosas así, pues yo pienso que lo más razonable es pensar de entrada que sean adaptaciones. Si lo pienso así, pues lo sería en este sentido, pero obviamente no es mi área, entonces no conozco investigaciones sobre si lo son. En ese sentido, digamos, el marco teórico para pensar que son adaptaciones tendría que ser nuevamente selección de grupos. Estaríamos hablando de que hay dos especies ahí que por alguna razón están interactuando y que estaría representando un beneficio para una de ellas y el beneficio para que el rasgo permanezca, para quien me está prestando el servicio. Eso sería lo que habría que entrar a explicar. Dado que ahí obviamente no se puede hablar de que se está haciendo por relación, o sea, no sería una selección por parentesco, porque obviamente no estarían emparentadas. O sea, sería lógico pensarlo a partir de selección de grupos. Si es el caso, no, si habría que mirar investigaciones en torno a eso. Ujú, ujú. O quizá preguntarnos si tiene algún elemento de beneficio mutuo, ¿no? O sea, que nos pueda llevar como hacia la ruta de la simbiosis también. Este, justo yo tampoco soy especialista en ese tema, eh, pero me suena que esa podría ser otro de los acercamientos. Ujú. Bueno, tenemos por aquí varias preguntas, varias de una misma persona por Facebook. Aimer Díaz nos hace varias preguntas. Voy a ir haciendo una por una y si tenemos respuestas, si no tenemos respuestas, para no hacerlas todas y que después se nos olviden las anteriores. Entonces, la primera pregunta que hace Aimer es, ¿es la emergencia de una entidad de nivel superior, por ejemplo, un grupo o célula eucariota, producto a su vez de selección natural? Esa es la primera. Ujú, ujú. Pues, Cris, que también es biólogo, pues, y Víctor también. Sí, o sea, la respuesta es que la respuesta en biología, la clásica es que sí. O sea, los eucariotas son producto de la selección natural. Mm, mm. Y bueno, yo me atrevería a decir que puede haber otra perspectiva, es decir, en la que no sea necesariamente la selección natural el único proceso involucrado. Lo pienso porque históricamente, por ejemplo, una de las eh, teóricas importantes al respecto de la simbiosis y la simbiogénesis, Lynn Margulis, eh, como explícitamente rechazaba que la selección natural fuera la fuerza importante en la simbiogénesis, ¿no? Ahí ya le vemos la teoría endosimbiótica de la célula eucarionte, eh, y, y como que se atrevía a restarle importancia a la selección natural en ese proceso, ¿no? Eh, Sé que, por ejemplo, actualmente también hay discusiones al respecto de si precisamente la emergencia de entidades de otros niveles, que igual es una discusión como muy grande, ¿no? Que implica teoría a veces muy, muy densa, muy pesada, pero también se ha estado
manejando desde el punto de vista de la autoorganización, ¿no? Entendida como precisamente la emergencia de fenómenos a partir de interacciones colectivas, ¿no? Emergencia de rasgos que no necesariamente llevan una directriz central, sino que solamente surgen por las interacciones de los elementos dentro del colectivo. Entonces, sin adentrarme mucho porque no conozco los modelos, pero sé que hay acercamientos que también echan mano de este concepto, ¿no? De una autoorganización como alternativa a selección natural exclusivamente. Yo solo agregaría que, claro, como nos estaban preguntando por niveles de organización, digamos, superiores, yo también mencionaría que cuando tú estás hablando de niveles de organización como poblaciones, comunidades, ecosistemas, allí claramente estamos hablando de otro tipo de mecanismos, digamos, que puede explicar por qué existe, por ejemplo, una comunidad o si existe o no una comunidad que van más allá de los mecanismos evolutivos. Pueden haber, digamos, procesos exclusivamente ecológicos que pueden explicar eso. No sé si también se está refiriendo a esas entidades en la pregunta, quien preguntaba, ¿no? Pero... Bueno, digamos que ahí dice grupo, entonces uno podría pensar que sí se está refiriendo a algo más que el organismo, ¿cierto? Y el individuo. Bueno, hay otra pregunta de Aimer Díaz, dice, dada la posibilidad de reproducción diferencial, a ver, no, es que hay un problema aquí en escritura, pero dice, dada la posibilidad de reproducción diferencial de poblaciones de holobiontes, y por holobiontes entendemos entidades formadas por asociación de diferentes especies que dan lugar a unidades ecológicas, ¿qué tipo de nivel de selección sería esta? ¿Es el concepto de jerarquía una generalización conceptual, más no necesariamente aplicada a cada organismo? Una pregunta bien compleja. Pero la respuesta, yo, en mi opinión, como la entiendo, será muy técnica, es decir, el holobionte sería técnicamente parte del nivel de selección de grupos, netamente. Uh-huh, uh-huh. Y ese creo que era, digamos, quizá uno de los puntos grandes que no abordamos explícitamente, ¿no? En las presentaciones, tanto Camilo como yo, porque nos hemos estado dando cuenta, digamos, en biología que organismos multicelulares rara vez no son holobiontes, ¿no? Entonces, habría que tal vez como que reconsiderar ese fenómeno en los modelos que se han planteado hasta ahora, ¿no? Porque qué tal que todos los modelos que hemos planteado realmente son, ¿no? De selección de grupo, de un grupo como este, de una unidad ecológica. El ejemplo que yo presenté, el último de Wilson con las plantas y los microorganismos, es un ejemplo con un holobionte. Eso es netamente. Exacto. Ahí, pero solo que ahí es una selección artificial, valga la pena decirlo. Es decir, ellos artificialmente estaban seleccionando las plantas que más crecían. Eso tendría validez o explicaría cosas en la naturaleza, en tanto que esas plantas que más crecen, pensemos que sí tienen mayor chance de reproducción junto con sus compañeros, con sus microbios compañeros. Sí, sí. Yo recuerdo vagamente, no entrar en detalles para no tergiversarlo, pero también se habían hecho observaciones al respecto de procesos de especiación en avispas que estaban más determinadas por la divergencia de sus microbiotas que de los rasgos fenotípicos de las avispas como tal, ¿no? Entonces, ahí vemos que surge toda una nueva dinámica. Uh-huh. Cris, creo que hay un par de preguntas más en Zoom. Sí, sí, qué pena, no las había visto. Ernesto Rojo pregunta, incluso aunque hubiera autoorganización, ¿la selección natural sigue siendo el filtro? Si las nuevas estructuras se conservan o no. Bueno, es más como un comentario, pero él plantea, ¿qué piensan ustedes de que incluso de autoorganización, la selección natural sigue siendo, digamos, el filtro, como dice él? Víctor. Sí, gracias. Le daré seguimiento precisamente a ese comentario. La
postura más extrema que defiende autoorganización como una alternativa real a selección natural plantea que muchos rasgos en los organismos, por provenir de autoorganización, terminan siendo inevitables, de tal manera que no es necesario que la selección natural esté detrás de ellos, ¿no? Como un proceso que lleva a una adaptación, sino que es la combinación de varios elementos en el sistema de desarrollo que produce el rasgo sí o sí, ¿no? Digamos, como un rasgo producto de autoorganización. El ejemplo que se suele dar, bueno, el ejemplo que da uno de los defensores de esta postura, Brian Goodwin, es el de la organización de la extremidad en vertebrados, que tenemos, digamos, como en general una regularidad, una configuración de cinco dígitos en las extremidades. Lo que él plantea es que esa configuración eh, no es que sea la más benéfica para los ambientes por los que ha transcurrido la historia de los vertebrados, sino que ha surgido debido a la interacción que tienen los elementos en el desarrollo embrionario, ¿no? En estos organismos. Entonces, eh, no es que no es que haya pasado por el filtro de selección natural, de tal manera que la configuración de 5 dígitos haya sido la más benéfica, ¿no? En toda la historia de los vertebrados, sino que debido a cómo son los sistemas de desarrollo, y esos sistemas sí pueden tener sus rasgos adaptativos, etcétera, los elementos interactúan de tal manera que surge una extremidad con 5 dígitos. Pero digamos que va a surgir inevitablemente por cómo se dan las interacciones en el sistema, sin que sea necesario el respaldo de la selección, ¿no? Así es como se plantea en esa postura, efectivamente, como en esa postura más extrema. Sí, bueno, le adelanto a Ernesto que la siguiente semana, de hecho, vamos a hablar de la síntesis extendida de la teoría evolutiva y hablaremos un poco de desarrollo y canalización del desarrollo y otro tipo de conceptos asociados a este tema. Entonces, puede aprender más sobre esto la próxima semana. Y finalmente, tenemos una pregunta de Juan Vélez, un poco más general, que dice: ¿se pueden predecir nuevos rasgos evolutivos por selección natural? Por ejemplo, perder el dedo meñique. Supongo que está hablando en humanos vertebrados. Esa pregunta es de hecho una de las preguntas centrales digamos, entre la teoría evolutiva en general, no solo en filosofía de la biología. Y es qué capacidad de predicción tiene la teoría, ¿sí? En eso no hay una respuesta única, o sea, vamos a encontrar argumentos y muy buena argumentación a favor de decir algún nivel de predictibilidad. Yo creo que toman pues, y Chris o los demás podrán dar su opinión también. Yo creo pues, que el mainstream del asunto basa en que no da predicción, en que la teoría evolutiva no permite predecir, que lo que es retrodictiva, se nos permite explicar lo que tenemos. Eso. Sin embargo, le dejo el espacio a una posibilidad de predicción por algunos escenarios experimentales en los que termina siendo posible, y yo creo que desafían esa posición generalista de que la teoría evolutiva no predice, y lo digo de una manera sencilla. Se puede predecir el origen, se puede predecir la emergencia de bacterias resistentes a antibióticos en todos los casos. Sí, siempre sucede, sí, y eso ya está súper repetido. Obviamente eso tampoco es tan sencillo, porque lo que no somos capaces hoy de predecir es de qué manera, mediante qué mecanismo es que va a superar eso. Entonces dependería del nivel de la pregunta. O sea, la pregunta espera o exige ese nivel de detalle de saber cuál es el mecanismo, pues no, ni a ese nivel. O sea, no encuentro yo, no conozco yo personalmente ningún ejemplo en el que se logre. Pero si es en otros niveles, al menos en la aparición de rasgos beneficiosos o eso, hay algunos rasgos que sí se logran predecir. Ya otra cosa pues es el dedo meñique, y eso puede ser mucho más complicado. Pero el mainstream es que no, y con algunos casos que, digamos, desafían un poquito y ponen la discusión más sabrosa. Sí. Yo añadiría que rápidamente, o sea, una de las razones por las cuales hay cierto consenso en que
no hay mucha predictibilidad en biología evolutiva es por la complejidad de las interacciones, que muchas veces llevan a lo que se conoce técnicamente como contingencias, ¿no? Un poco es como el papel del azar en todas las interacciones que tienen que ver con evolución, eh, desde un meteorito que cae en la Tierra cuando nadie lo esperaba, hasta el hecho de que una hembra encuentra a un macho en lugar de a uno distinto. Este, tenemos ahí una gran cantidad de contingencias que son las que se pensaría que están detrás de esta imposibilidad, ¿no?, de predicción. Excelente. Agradecemos pues al profesor Víctor Hernández Marroquín y al profesor Camilo Ramírez por sus presentaciones. Y también agradecemos a todos los que nos están viendo a través de Zoom y a través del Facebook Live del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Les recordamos que pueden ver toda la programación de este evento en la página del Instituto de Filosofía, filosofia.uda.edu.co. Y les recordamos que nos vemos en 8 días, pero no el lunes, sino el martes 8 de junio, en el mismo link de Zoom y en el Facebook Live del Instituto de Filosofía. Ese día tendremos la charla Retos de la Biología, la síntesis extendida de la teoría evolutiva, a cargo de la profesora Cristina López Gallego, profesora del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Gracias, Víctor, gracias, Camilo, gracias, Cristina, gracias, Dubian, por estar aquí con nosotros. Y muchas gracias a todos por su atención y nos vemos la próxima semana, el martes. Muchas gracias. Hasta luego, chao, gracias.